Valeria Cobos nació el 1 de octubre de 1996, hija de Roberto Cobos y Mari Carmen Ayoneda, bisnieta de Marco Antonio Rosa, autor de Mis tías las Anatas. A los 4 años aprendió a leer y bajo influencia de su abuela materna comienza a escribir poemas a los 14 años en el techo de su casa. Publica 2 libros, Cuando las palabras sobran, 2012 y Entre el deseo y la poesía, 2013. Valeria Cobos. Soy gestora cultural especializada en todo el área de gestión literaria. Tengo 26 años, escribo desde que tengo como 6 o 8 años que escribo. Siempre me ha gustado la poesía por sobre otros géneros, el género lírico. Eh, Igual soy una amante empedernida tanto del género dramático como em, del género épico. Eh, no podría decirles, como les digo, cuál género me parece más fascinante porque o sea, toda la creación literaria del ser humano, pues me parece increíble. Em, y pues tengo Letra L, que es una organización juvenil de escritura creativa. Bueno, eh, creo que la palabra género es un término que está mal utilizado muchas veces, porque realmente solo existen 3 géneros literarios. La gente piensa que género es como tema, pero no son lo mismo. Entonces, de género tenemos el género dramático, que está hecho para teatro, el género lírico, que está hecho para poesía, y el género épico, que está hecho para novela. Yo diría que ahorita en Honduras lo que más se está escribiendo es el género lírico, poesía, y definitivamente pues se leen como de 10 escritores, tal vez 8 son poetas y 2 son narradores. Entonces, no es que yo no creo como que un género sea más difícil que el otro. Realmente cualquier texto literario es sumamente complicado y delicado también. Pero, pero sí me atrevería a decir, como porque estoy en el medio, que es el género lírico el más. Mi temática eje sería el amor, y no el amor a pareja específicamente, sino un poco como el amor a todo lo que nos rodea, el amor a nuestra familia, el amor a tal vez a Dios, el amor a nosotros mismos, nuestras mascotas, a los detalles que vemos en nuestro diario vivir. Entonces, como creo que a pesar de que trato como de aterrizar mucho como a mis alumnos que vienen como con una idea como bien romanticista del amor, yo creo que a pesar de que yo soy como más aterrizada escribiendo sobre amor, creo que siempre hay mucho amor en lo que escribo. Y es algo que me caracteriza. Mi lírica es muy, muy tierna, muy cargada de cariño hacia todo lo que tengo alrededor. Y, y sí diría que hay temas secundarios como conflicto o libertad de expresión o crisis existenciales que tenemos como muchas veces. Búsqueda de la identidad propia. Ok, hablando de diferentes ámbitos, creo que primero hay una dificultad editorial. ¿Por qué? Porque Honduras es el país más caro de Centroamérica para imprimir. Entonces, de hecho, es más barato mandar a imprimir a China que hacerlo en Honduras. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo estoy vendiendo un libro tal vez a 300 lempiras y el libro me costó 30 lempiras imprimirlo. Entonces, el margen de ganancia termina siendo muy, muy bajo. También la gente no está acostumbrada a comprar libros de autores hondureños porque tiene esa idea como desmeritoria de la literatura hondureña, como que la literatura hondureña es sinónimo de algo que no tiene calidad. Entonces, como una persona aquí está como dispuesta a un libro de un autor estadounidense, por ejemplo, a 800 lempiras, pero de verdad que comprar un libro de un autor hondureño a 250 lempiras, como todavía un gran reto acá. Ya mencioné 2.
Creo que en el ámbito de escritura específicamente para los jóvenes, para los escritores jóvenes, también es que las editoriales no publican a escritores que no son conocidos aún. Entonces, ¿cómo vas a dar a conocer tu trabajo si ninguna editorial te publica? Ok, letra L. Bueno, letra L se funda en mayo del 2015 en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, luego de un taller con Mayra Oyuela. Entre las personas estábamos, pues, Anarela Vélez, que ahora es la ministra de Cultura, em, Carolina Torres, que es la vice, viceministra de la Secretaría del Libro, creo que se llama esa secretaría, o la, sí, la Secretaría del Libro es como una subsecretaría de la Secretaría de Cultura. Y así varias personas que están en diferentes disciplinas teníamos algo en común, que era el amor a a la literatura. Nos empezamos a fijar de que no habían como colectivos o equipos constantes que estuvieran como reuniéndose para poder criticar, comentar, hablar de libros, escribir, y decidimos hacerlo. Entonces nos empezamos a reunir en restaurantes, en cafeterías, y luego pues algunos se fueron, otros llegaron. Tuvimos como una participación bien amplia de alumnos de la Escuela Nacional de Arte Dramático, entonces nos apoyaron mucho como en la parte de formación dramática. Y estuvimos como varios años haciendo eventos, y ya luego salió como 5 años después, incluso en la pandemia estuvimos haciendo varios talleres también, en el área de salud mental, como escribiendo igual. En Twitter y en Instagram son letra LHM, en Facebook son letra L, es letra L, y pues si quieren como también como seguir mi recorrido personal y como también un poco como las aventuras de la vida de una persona que hace lo que hago, pues estoy en Instagram como Valeria-Remolacha. Mayra Oyuela nació en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 1982. Es poeta, gestora cultural y locutora. Obtuvo el primer lugar en el cuarto concurso poético de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 2001. Es miembro fundadora del colectivo de poetas País Poesible, exintegrante del Taller Altazor y del movimiento Artistas en Resistencia. Publica su primer libro en el 2006, escribiéndole Una casa al barco. Ok, bueno, soy escritora y gestora cultural. Tengo aproximadamente 20 años de dedicarme a la gestión y a la producción de las actividades artísticas y culturales en el país. Actualmente estoy reconectando con espacios con los que estuve colaborando antes de la pandemia. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Tengo 3 libros publicados, uno en Honduras, que fue mi primer texto, y luego los demás están publicados en Costa Rica. Además, mi trabajo poético está reunido en casi 50 antologías internacionales, con diferentes traducciones a distintos idiomas. ¿Qué más puedo decirles? Eh, bueno, anteriormente desarrollé un proyecto que se llamó Boca Loba, que tuvo que cerrar lastimosamente por la pandemia, pero estoy tratando de retomar en la actualidad. También en la actualidad estoy colaborando con Mujeres en las Artes, impartiendo talleres de escritura creativa a otras mujeres artistas, colaborando con otras mujeres artistas también para desarrollar declaraciones de artistas, presentaciones para sus portafolios. También he trabajado como colaboradora en dirección de proyectos de artes visuales, como curadora de arte y en fin, muchas cosas más. No sé qué. Eso es discutible porque nosotros por tradición en el país hemos sido un país de poesía, ¿verdad? La poesía ha sido una tradición profunda y fundamental, por decirlo de alguna manera, pero en la actualidad la narrativa también está tomando
su protagonismo y estamos viendo cada vez más voces narradoras alrededor del país, gente trabajando en el área de la novela y el cuento, el microcuento también, que está tomando como su posición también en la disciplina de la literatura. Entonces, habría que analizarlo. Si lo pensamos en términos históricos, definitivamente la poesía transversaliza nuestro contexto literario y es en la poesía donde encontramos estas voces profundas que nos generan el sentido de identidad eh, y nombres que son ineludibles, ¿verdad? Dentro de la literatura hondureña que no podemos soltar, que son parte de nuestro ideario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como Juan Ramón Molina, la misma Clementina Suárez y obviamente muchísimos poetas más que definitivamente son fundacionales. Algunas personas consideran que mi poesía es muy urbana y en efecto sí, encuentro un diálogo interesante con la urbanidad porque también converso desde mi trabajo poético con la ciudad y desde mi contexto trato de ser consecuente en ese sentido. Entonces hablo desde Tegucigalpa, pero es una conversación con la vida, no específicamente con el país. Y mi trabajo es muy amplio en el sentido de que tengo poesía, desde poesía política hasta poesía amorosa. También tengo poesía con una perspectiva feminista también. Entonces, no busco como clausurarme de ninguna manera, en ninguna temática, más bien me gusta abordar la vida dependiendo de la experiencia que esté tomando en ese momento. No hay como una temática específica o un eje. Quizás lo exista, ¿no? Al final, por ahí dicen de que los escritores escribimos un solo libro alrededor de la vida y que siempre tenemos como ciertas muletillas, por decirlo de alguna manera, algunas palabras, algunos conceptos que van lineales, como un hilo invisible a través de los libros que escribimos. Es posible también que yo discurse desde allí, solo que en este momento no es una cosa pensada. Claro que tengo como ciertas necesidades a la hora de escribir y de trasladar mi pensamiento, mi esencia personal, humana, a mi trabajo creativo. Entonces, lo más importante para mí es ser consecuente conmigo misma, conocerme a mí misma. Si no me conozco, no sabría cómo trasladar toda mi humanidad alrededor de mis textos y de mi trabajo creativo, que no solamente tiene que ver con la literatura, sino de una manera muchísimo más integral, tiene que ver con mi desarrollo personal, mi desarrollo humano, mi desarrollo como mujer, como ente político también, como madre, como amiga, o sea, son muchísimas cosas. Para mí lo más importante es esa integralidad. He tenido diferentes métodos, por decirlo de alguna manera, alrededor de mi vida. Creo que la primera etapa en la que yo comencé a escribir ya de forma consecutiva, por decirlo de alguna manera, y buscando como de forma más profesional, buscando profesionalizarme, escribía muchísimo más de lo que escribo ahora, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, em, el trabajo de la escritura es un trabajo de disciplina total. No podemos esperar a que baje la musa o el pincel de Dios para que llegue la inspiración. En realidad es un trabajo de preparación continua. Hay que escribir constantemente. No todo lo que escribimos también es publicable, no todo lo que escribimos tiene como objetivo ser un proyecto final, pero sí son ejercicios que llevan a proyectos finales y a proyectos muchísimo más amplios. Entonces, en mi caso, trato de llevar una libreta con mis ideas, apuntes, voy desarrollando también ideas mentales, mapas mentales. No salgo corriendo por una servilleta y un lápiz porque se me ocurrió una cosa, no soy así, trabajo un poco más las ideas, a veces hasta por meses, las ando en la cabeza rondándome
claro que hago anotaciones, de pronto un día me siento y digo, bueno, ya llegó la hora de escribir. Tengo muchísimos borradores a los que llego. El trabajo real de la escritura está realmente en la reescritura. No tengo una respuesta para ello. Al final es qué ser escritor, qué se decide alrededor de las profesiones, por decirlo de alguna manera. A veces como que ponemos en un pedestal el trabajo artístico, pero el trabajo artístico no es más que el trabajo, que un trabajo, un oficio que se elige, que decidimos desarrollar. O sea, a los arquitectos no les preguntan qué se siente ser arquitectos. A los médicos no se les pregunta qué se siente ser médicos. Yo creo que hay que soltar un poco esa idea mágica de que el escritor, la escritora, el artista es genial y y tiene está sobre un pedestal y es una cosa única. No, es un trabajo que requiere esfuerzo, es un trabajo que requiere preparación, es un trabajo que necesita constancia y que necesita continuamente buscar más, profesionalizarse más, conocer más, ser consecuente. Y en ese sentido, pues yo lo veo como eso, es mi oficio, la escritura es mi oficio. Es un espacio, sí, en el que yo me siento en total libertad, siento que es el camino hacia mí misma, siento que es esa perspectiva de vida muchísimo más amplia que me permite tener una visión, no sé si distinta, pero sí muy personal de las cosas. Y sí podemos hablar muchas cosas alrededor de esto porque tiene muchísimas aristas, como por ejemplo las dificultades que existen en el país para desarrollar un trabajo como este, ¿no? Que es el trabajo de la creatividad. Em, es difícil si lo vemos desde esa perspectiva, en el sentido de que no hay promoción por la cultura y el arte, no hay institucionalidad respaldando, aunque sí hay esfuerzos, obviamente. Hay esfuerzos muy lindos que se desarrollan y que se han desarrollado alrededor de las décadas, de muchas décadas, pero obviamente estamos años luz atrás de las cosas como están sucediendo en la actualidad en el mundo, en la misma Centroamérica, ¿no? Hay muchos prospectos para los espacios artísticos y literarios, los y las escritoras tienen mayores posibilidades de trabajar con los públicos. Los escritores y las escritoras hondureñas tenemos un poco más difícil el camino en el sentido de que siempre somos inéditos para los públicos a los que asistimos porque no hay lugares, no hay instituciones que divulguen nuestro trabajo, no somos realmente inéditos constantemente, aunque tengamos libros publicados, aunque salgamos a representar a Honduras en diferentes escenarios del mundo, aunque nuestro trabajo literario se publique en otros países. Seguimos siendo inéditos para nuestro propio país porque se desconoce completamente nuestro trabajo. Así que diría que trabajen mucho, que lean mucho y que escriban mucho. A ver, este camino es un camino solitario, es un camino de muchísima reflexión, es un camino de, de muchísima humanidad también. No perder esa humanidad, porque más bien estamos en esa búsqueda constante de abrazarla, de sentirla toda. Y hay muchas cosas y muchas ideas banales alrededor de la creación artística, hay muchos clichés, pero realmente el trabajo es constante, es como, hay que prepararse como para ir a una maratón, así. El trabajo de la escritura es como eso, prepararse para ir a una maratón, hay que hacer muchísimas sentadillas, hay que, hay que trabajar el cuerpo, hay que trabajar la cabeza, la mente, hay que prepararse para ir a una maratón de 10.000 kilómetros. Y al final no se trata solo de llegar y ganar,
no se trata de eso, se trata de llegar y de poder tener el aliento de trasladarse por todos esos kilómetros. Y eso es trabajo de constancia, es trabajo de permanencia y de escribir muchísimo, leer muchísimo y de no soltar, de no, aunque sentamos que estamos perdidos en algún punto, o que la vida nos alcanza un error, una piedra, un tropiezo, hay que levantarse y avanzar, 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 avanzar. Utilizo muchísimo el Instagram, comparto textos, sobre todo de poetas que me gustan, más que mi trabajo personal, pero comparto muchísimo de mis lecturas también y mis procesos creativos. Estoy como Mayra Oyuela en Instagram, también en Facebook, aunque casi no utilizo Facebook para ser honesta. Y bueno, mis talleres también los logro publicar alrededor de mis redes sociales. Colaboro exactamente con Mujeres en las Artes. Tengo muchos procesos con ellas, con el esfuerzo que hace esta institución para la programación de actividad cultural alrededor del país. Em, y ¿qué podría decirles? Estoy ahí publicando mis cosas y si alguien se interesa por conocer lo que estoy haciendo o quiere inscribirse en uno de mis talleres, pues con gusto les recibo.